Muy bien. Comenzamos hoy un curso de teosofía para el siglo XXI, que nos ha facilitado nuestro hermano de la rama Esperia, Carlos Pérez, para que veáis de qué se trata. Lo tenéis también en el vídeo que sacaremos a la tarde. Este material está en PDF. Para los miembros de la rama que queráis preparar un tema, me lo pedís. Hay uno pedido para más adelante, que es el tema número 9, el de la mente. Y hay un par de voluntarios que todavía no me han manifestado qué tema quieren hacer. Entonces, cuando me manifiesten, pues a los que pidáis, ya os diré qué temas están pedidos por orden de solicitud. ¿Sí? ¿Se puede tener eso? ¿No puedes enviar eso? Sí, puedo mandar por correo, porque es un PDF. Luego lo abres, tú miras. Yo lo tengo en papel por comodidad. Y lo he puesto en estas hojas lo que voy a dar hoy, porque la letra que trae es bastante pequeña. Entonces ya no estamos para gastarnos la vista con estas cosas. Y bueno, pues prácticamente lo que voy a hacer va a ser ponerle voz con acentillo euskaldun a Carlos Pérez, porque voy a prácticamente leer lo que él ha escrito de introducción, de un poquito de puesta en escena de lo que es la teosofía, ¿no? Cuando en las clases comento a la gente, oye, mira, vamos a dar el próximo domingo una charla de teosofía y tal, hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y eso de la teosofía qué es? ¿No? Bueno, pues vamos a explicar qué es la teosofía. ¿Sí? Y haremos también un poquito de historia de la teosofía, que ya lo hemos descrito en alguna ocasión, ¿no? Ya hemos estado hablando de estas cosas otras veces también, pero bueno, pues aprovecharemos el trabajo que ha hecho este hombre, Carlos Pérez, para darle difusión y para agradecerle profusamente también pues, que nos haya facilitado todo esto, ¿no? Entonces vamos con el tema. Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha hecho preguntas esenciales acerca de la vida. ¿Quién soy en realidad? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es su significado? ¿Qué significa el tiempo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué existen el dolor y la alegría? ¿Podemos alcanzar la felicidad? ¿Os habéis hecho estas preguntas o no? Sí. Y si no las habéis hecho, siempre es buen momento para empezar a haceroslas. Estas preguntas suelen surgir en nuestra mente cuando nos encontramos con hechos críticos, en circunstancias especiales en nuestra vida. Sucesos como la muerte de un ser querido, una gran frustración profesional o sentimental, sentirnos incomprendidos, la sociedad o una enfermedad hacen que abstraigamos nuestra mente del incesante devenir de las cosas cotidianas y nos preocupemos en tratar de entender, en tratar de remediar una situación que nos molesta. Quisiéramos que las cosas fueran distintas, que no hubiera conflicto, que pudiéramos entender a los demás y que ellos nos pudieran entender. Nos sentimos a merced de las fuerzas de la naturaleza. Los tornados, volcanes y terremotos nos recuerdan que aunque nuestra tecnología haya avanzado mucho, no dominamos a nuestro entorno. Aún lo desconocemos en buena parte, aún nos puede causar daño y nosotros a él. En definitiva, nos enfrentamos a lo desconocido para tratar de comprenderlo. Es importante que nos demos cuenta, ¿no? Muchas veces en situaciones críticas es cuando surgen estas preguntas. Hay a quien ni por esas, ¿eh? Hay quien pasa por todo este tipo de situaciones y está abonado, tiene carne profesional de esto, ¿no? De echarle la culpa a quien sea. Pues al alcalde de Vigo, por ejemplo, o yo qué sé, sí, a su familia, al cole, a lo que sea, ¿no? Y no se cuestiona nada. Bueno, no le ha llegado todavía el momento de plantearse estas cosas, ¿no? Algo que reincidentemente hablamos en clase y en charlas, en cursos, en todo, es acerca del proceso evolutivo del alma humana, que es la evolución de la conciencia, ¿sí? Si tu nivel evolutivo, si tu nivel de conciencia no ha llegado todavía al punto de cuestionarte, de plantearte, de indagar todas estas cuestiones, pues seguirás como un animalito tratando de escapar de lo que tú ves como un peligro o una amenaza para tu integridad, tratando de perseguir
aquello que te gusta o que quieres o que necesitas, sin importarte mucho cómo lo consigues, etcétera, ¿sí? Pero afortunadamente tampoco todo el mundo está ahí. Tampoco todo el mundo está en un mundo de supervivencia. Afortunadamente, digo, porque ahí es la ley de la selva. La semana pasada que teníamos el curso de psicología evolutiva decíamos, aquí abajo, instinto puro y duro. No hay otra cosa. No hay consideración acerca del otro, o lo que siente, o lo que le parece, o cómo puedo conseguir lo que necesito sin hacerle daño a nadie. No hay nada de eso. Culo veo, culo quiero, para mí. Y ya está. Es lo que predomina en ese nivel. Pero, insisto, no está todo el mundo ahí. Hay quien dice, vamos a ver cómo podemos no hacernos daño, cómo podemos llevarnos bien, cómo podemos respetarnos o ponernos de acuerdo para lo que sea, ¿sí? Bueno, pues esto es un salto, el primer paso en el proceso evolutivo. Salimos de la animalidad a la civilización. Esto solo es el primer paso. Ese es el primer paso. Esa civilización de la que estamos tan orgullosos en este mundo no es más que salir de la ignominia de la ley de la selva, ¿sí? Queda mucho por delante por hacer, mucho por delante, ¿sí? Que a eso es a lo que dedicaremos el curso que empezamos el fin de semana pasado. Vamos a continuar con lo que dice Carlos con todo esto. Las preguntas correctas son el comienzo de la sabiduría y la aspiración legítima a comprender la verdad es la motivación del investigador de los hechos esenciales de la vida, que trascienden al conocimiento cotidiano, a la mayoría de los temas discutidos en los medios masivos y en la cultura en general. La humanidad ha intentado dar respuesta a estas preguntas por medios muy diversos. En su intento por comprender las fuerzas de la naturaleza, el ser humano ha mezclado sentimientos contrapuestos, como el deseo de conocer, el temor a lo desconocido, el deseo de ser libre con el de estar seguros y ser guiado. De este modo, ha elaborado creencias. En los estados primitivos de su búsqueda, el ser humano ha dado origen a representaciones animistas, a religiones con dioses implacables, egoístas, celosos, que son simples proyecciones de su propia ignorancia y de sus limitaciones. El hombre recurrió a la personificación de las fuerzas de la naturaleza, creyendo que detrás del rayo, del sol, de la luna, de los vientos, del mar y de tantas otras cosas, había dioses misteriosos, seres sobrenaturales superiores a su entendimiento. Obtenía así una explicación que calmaba su ansiedad y le daba un sentimiento de seguridad, pero al mismo tiempo le atontaba y le impedía utilizar su mente y su discernimiento para investigar y comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Esto es importante. Utilizar su mente y su discernimiento para investigar y comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Tenemos que indagar y tenemos que hacer ese esfuerzo mental de indagación y de comprensión, de discernimiento, de ir distinguiendo las cosas, ¿sí? Y de ir poco a poco, mediante esa investigación y comprensión, eliminando o diluyendo el sufrimiento que genera el tener que enfrentarte a lo desconocido, a algo que no sabes por qué es así. Que a ti te gustaría que fuera de una manera, pero la vida se empeña en demostrarte que es de otra manera diferente. Consecuencia, sufrimiento. Sufrimiento se genera cuando tú tienes una idea de las cosas o de lo que te gustaría y lo que te encuentras es otra cosa. Si tú comprendes cómo son las cosas, aunque no te guste, no hay sufrimiento. Cuando hay comprensión, no hay sufrimiento. Pero la comprensión no venden por kilos en el supermercado, ni en la farmacia. Te lo tienes que currar. Te lo tienes que trabajar. Tienes que ir ganando comprensión con tu esfuerzo. Y es un esfuerzo intelectual. Como decíamos un día de estos, creo que en la clase de meditación, la razón es la primera luz que asiste al ser humano en su proceso evolutivo, en su proceso hacia el desarrollo de la conciencia. ¿Y la razón dónde está?
en el intelecto. Tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a razonar, a utilizar adecuadamente los recursos de nuestra mente. ¿Sí? Sin eso no dejas de ser un animalito más o menos sofisticado, pero un animalito, que puede ser muy gracioso, ¿no? Muy bonito, pero un animalito, en definitiva. La humanidad también desarrolló otros acercamientos más elaborados con el fin de encontrar respuestas a las preguntas esenciales. Podemos identificar 3 grandes vías que el ser humano ha desarrollado para intentar dar respuesta a sus preguntas esenciales acerca de la vida, que se hace especialmente en momentos críticos. Esas 3 vías son la religión, la filosofía y la ciencia. Hace unos años, los que tenéis ya bastante tiempo aquí en la escuela, os acordaréis que en Donosti se hizo un congreso de yoga con ese tema. Yoga, filosofía, ciencia o religión. ¿Sí? ¿Alguien estuvo aquí? Sí, algunos sí estuvimos, ¿verdad? ¿Eh? Qué bien la parte vieja tomando potes, ¿eh? Pero el congreso ya... El congreso... Hombre, a ver, te ponen el congreso al lado, en el cursal que está al lado de la parte vieja, ¿qué vas a hacer? Pues a la parte vieja, a tomar vinos. ¿Qué vas a hacer? Eso, y de paso ir al congreso. Y de paso el congreso. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, al congreso. Estas son 3 vías de acceso, 3 aproximaciones a la realidad, cada una de ellas con sus características. No hablamos de la cultura en general, que tiene más expresiones como el arte o la tecnología, sino que nos referimos a las vías de conocimiento utilizadas para intentar conocer la realidad. Examinaremos estas 3 vías de acceso a la realidad con más detalle. Veremos cómo cada una tiene sus características, sus beneficios y sus limitaciones. Que a veces parece que, sobre todo ahora con la ciencia, que se ha endiosado y parece que la nueva religión es la ciencia, parece que con eso ya lo tenemos todo. Digo, va a ser que no. Una cosa es que sí, me facilite muchas cosas y que me sirva para ir penetrando en el conocimiento de la verdad, y otra cosa es no reconocer, que es lo que pasa tanto, que la ciencia también tiene sus limitaciones y sus errores y sus defectos, y que no siempre va a misa lo que la ciencia diga, ni mucho menos, ni mucho menos. Estos adoradores de la ciencia que hay hoy en día, sobre todo, cuanta más horas de tele comas, más fanático de la ciencia eres. ¿O no? Sí. Científicamente demostrado, digo yo, mira que yo ya sé muy bien cómo demuestra la ciencia las cosas, ¿eh? Sé muy bien cómo lo hace. ¿Sabes cómo es? Lo de demostrar científicamente algo. La cosa es así, y lo sé desde dentro, ¿eh? Desde dentro. Viene alguien con pasta, va a un instituto científico y dice, toma este dinero para que me demuestres tal cosa. Ah, sí, vale, perfecto, te demuestro lo que quieras. Así, tal cual, funciona la ciencia, y lo sé desde dentro. Desde dentro. ¿Sí? No estoy hablando de especulaciones, es así. Así que la ciencia, sí, pero. Las enseñanzas religiosas surgieron de la necesidad de dar respuesta a las preguntas esenciales y de la dificultad de obtenerlas solo mediante la razón pura. Su esencia la constituye la fe en una doctrina que intenta explicar el universo, el hombre y la vida, dando una respuesta de naturaleza más emocional a estas necesidades profundas. ¿Qué ocurre con esa respuesta de naturaleza emocional que dan las religiones? Que son fábricas de fanáticos, de talibanes religiosos, de la religión que sea, ¿sí? Con todo el peligro que conlleva, ¿sí? Que aquí nos hemos dedicado a quemar gente y cortar cabezas, todo el mundo,
Los de un lado, los del otro y los del otro también. ¿Sí? Generalmente se dice que estas doctrinas tienen un origen divino o superior y que han sido obtenidas por medio de una revelación, una enseñanza dada por medios sobrenaturales a un profeta o líder. Estas revelaciones reunidas junto con sus interpretaciones constituyen una doctrina que se ha volcado en escrituras o libros sagrados. Entonces, algo esencial en las religiones es la creencia y la aceptación de la autoridad dimanante de algún líder religioso, quien, pretendiendo ser alguien especial, transmitiendo una revelación o bien elaborando la doctrina por sí mismo, expone una visión del mundo y de la vida que ha resultado útil como fundamento para la organización y la estructura moral de un pueblo. Hay un gran número de religiones en el mundo. Casi todas han derivado de otras anteriores como una especialización, una reforma de otra religión existente o como la combinación de varias fuentes religiosas anteriores. En la mayoría de las religiones hay algunas ideas comunes, expresadas mediante un lenguaje y símbolos propios, los que suelen estar apoyados por mitos, símbolos, ritos, que se expresan en la vida diaria de los fieles. Eso lo hemos visto en cuanto hemos hecho traslación de los planteamientos, incluso mitológicos, ¿no?, de una religión a otra, y digo, pues esto es el copy-pega de lo que hemos visto aquí y ahora aparece aquí otra vez y aquí también otra vez, ¿no? Eso no le quita valor a las religiones en cuanto a lo que expone aquí, ¿no? Una visión del mundo y de la vida que ha resultado útil como fundamento para la organización y la estructura moral de un pueblo. Es decir, sirve de referencia, sirve de guía. Es como los marcos en la finca, ¿sí?, que luego harás lo que quieras. Que mueves el marco medio metro para allá, ¿sí?, a donde tu vecina, ¿no? ¿No hacéis eso en el rural? No sé. Los que vivimos en las ciudades lo tenemos más difícil. No puede ser el tabique donde el vecino pero en el rural, cuando hay luachea, ahí voy, a mover las piedras. Mira que yo soy de campo también, y sé lo que pasa. Eres Campesino, soy campesino. Sin embargo, seguimos con las religiones. Al ser el dogma religioso cuestión de fe y de autoridad, frecuentemente origina conflictos en la mente del ser humano, que elabora sus propios modelos basados en su propia experiencia en la vida cotidiana, dificultándole la búsqueda de la verdad. Casi siempre, la religión ha tenido confrontación, choque de trenes con la razón. Cuando el intelecto va desarrollándose y empiezas a cuestionarte y a razonar por las cosas, la religión dice, esto no puede ser. Una cosa es cuestión de fe, lo tragas y ya está, y con eso ya te vale, porque todavía no tienes un intelecto suficientemente engrasado. La grasa es verdad, que la materia gris funciona con colesterol. Hace falta colesterol para pensar. Entonces, no tienes la mente suficientemente engrasada para que te cuestiones las cosas, te indagues razones, etcétera, y bueno, pues te basta la fe, ¿no? Te basta la fe. Pero llega un momento en el que si hay un desarrollo del intelecto, la fe ya no te... dices tú, ya no te es suficiente, ya desconfías y ya no te sirve, ¿no? No te sirve. Hace falta otra cosa. Hay que poner la mirada en otra cuestión, ¿sí? Seguimos. Debemos diferenciar entre una religión y la actitud religiosa. Muy importante esta diferenciación, ¿eh? Una religión es un conjunto de doctrinas, como hemos mencionado, pero la actitud religiosa es una cualidad del individuo que busca la verdad y, aun teniendo una comprensión limitada de ella, somete su forma de ser y su conducta a ella, es decir, a las referencias que da la religión, ¿sí? Esa es la actitud religiosa. La persona con actitud religiosa
considera a la vida y a la existencia como algo sagrado. No debemos olvidar que, según algunas acepciones, el origen de la palabra religión es la latina religio y se refiere, en cierto modo, a la obligación o atadura moral que una persona tiene para con sus convicciones. Pero claro, una cosa es la convicción y otra cosa es la creencia. Son cosas diferentes. Para creerte algo no te hace falta más que alguien te diga no sé qué y te lo tragas y ya está. Crees en ello, tienes fe en ello y ya está. Pero la convicción es otra cosa diferente. Para que haya convicción de algo tiene que haber experiencia. Tienes que haberlo puesto a prueba y haberte demostrado la experiencia, la vida, que eso es así. Entonces ya te convence. ¿Sí? Entonces ya hay convicción. Pero mientras tanto no. Una cosa es creer y otra cosa es tener la convicción, poder dar fe. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Otras personas no se contentaron con la fe y sintieron la necesidad de observar, pensar, deducir, contrastar y elaborar las ideas para dar respuestas a las preguntas esenciales de la vida. Sintiéndose ignorantes en busca de la verdad, prefirieron llamarse filósofos, amantes de la sabiduría, porque este nombre representa mejor su condición de buscadores, de investigadores más que de sabios. En la antigüedad, el filósofo no era un mero especulador, sino alguien que estaba dispuesto a comprometer su vida en su búsqueda. No se trataba de un ejercicio académico, sino del esfuerzo en pos de un sincero deseo por conocer. Según Platón, el asombro es el origen de la filosofía. ¿Sí? Cuando tú observas algo, un fenómeno de la vida, un acontecimiento, una experiencia, y te asombra, como los niños, que ponen ojos como platos, ¿no? Ese es el principio de la indagación, de la búsqueda del porqué, ¿no? Es como están los niños en cierta edad, ametrallándote todo el tiempo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no para. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el principio. ¿Qué ocurre? Que, desgraciadamente, a las criaturas, o bueno, todos nosotros, cuando hemos sido criaturas, a través de la educastración, nos quitan esa capacidad de asombro y de búsqueda para penetrar la verdad, ¿no? Para indagar en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Memoriza esto. ¿En qué consiste la educación? A ver, maestras y maestrillos del mundo. ¿En qué consiste? Aprender de memoria los reyes visigodos, las rías altas y las rías bajas, los ríos de Europa, 4 cosas más y ya está. ¿Sí? Algo con lo que puedas ganarte la vida, como maquinaria de la sociedad, como un engranaje más de la maquinaria social, ¿no? Que produzcas, que consumas y cállate, no pienses, no te cuestiones, ¿no? No te pongas a dudar de estas cosas, ¿no? Pues mal asunto. Mal asunto. Así estamos. Así que, como decía otro, más Platón y menos Prozac. Ya sabéis que es Prozac, ¿no? ¿Por experiencia propia también? Pues... No lo vamos a decir ahora. Solo me graba a mí, ¿eh? Solo me graba a mí. Bueno, os ponía esta semana, ¿no? La historia de Jim Carrey, ¿no? Que fue estuvo años a tratamiento con Prozac. ¿Quién? Jim Carrey, el actor de La Máscara y todo esto, se dedicó toda su vida a hacer reír a la gente, pero él llevaba una grandísima depresión durante años, ¿eh? Y fue adicto al Prozac durante muchos años hasta que decidió darle la vuelta a su vida, meterse en el conocimiento y el desarrollo espiritual, y ahora es feliz de la vida, probablemente ganando mucho menos dinero que antes, ¿sí? Pero sin tomar tanto Prozac, en absoluto, ¿sí? Entonces, bueno, algo ha ganado, algo ha ganado, ¿eh? La filosofía
Hace uso de la razón para elaborar conceptos, desarrollar un sentido crítico acerca del conocimiento y de cómo llegamos a él, a ese conocimiento. ¿Qué implicaciones morales y éticas tiene nuestra visión sobre el mundo? La filosofía intenta responder a las preguntas básicas de la vida, intenta buscar las causas primeras, pero su método hace casi imposible obtener resultados válidos para la mayoría. Hay tantas filosofías como filósofos, porque cada uno va a su bola, cada uno elabora los razonamientos pues como su mente le vaya dando a entender, ¿no? Hay tantas filosofías como filósofos, basadas en distintos puntos de vista, y resulta muy difícil reconciliarlas. Por otra parte, actualmente la disciplina de la filosofía ha adquirido un corte muy académico en el cual la persona no involucra realmente su vida y su conducta en sus ideas, sino que generalmente se convierten en especulaciones teóricas. ¿En qué se ha convertido la filosofía en el sistema educativo? En una asignatura en la que tienes que memorizar quién dijo no sé qué y ya está, ¿no? Digo, eso es filosofía. Eso es filosofía. Y de hecho cada vez menos. Sí, no te hacen pensar. Yo recuerdo, esta semana hemos estado también comentando en clase, ¿no? La persona a la que considero mi primer maestro en esta vida, ¿no? No hacía exámenes. Estaba en el sistema educativo, estaba en el instituto, pero no hacía exámenes. Nos hacía hablar con él. Nos hacía hablar con él. Y explícame por qué esto y explícame aquello que... Nos hacía hablar con él. Y te ponía nota más alta, más baja. No suspendía a nadie, porque decía, todo el mundo vale. Todo el mundo tiene su validez y no suspendía a nadie. Pero, claro, tenía muchísimo conflicto con el claustro de profesores. Pero ¿cómo? No sé qué. Pero no, todo el mundo es válido. Oye, a quien más sabe le pongo más nota y al que menos pues le pongo menos, pero no suspende a nadie. Entonces, te hacía hablar con él y que le razonaras por qué de las cosas. ¿Sí? El porqué de las cosas. Era un crack el tío. Era franciscano. Era un cura franciscano. Sí. El verdadero examen estaba en el examen. Eso es. Entonces, hay otra manera de estar en el mundo, de hacer las cosas, de ir avanzando en este proceso, etcétera. ¿Sí? Lo que a veces tenemos que hacer es dejar las autopistas, ¿no? Y meternos a veces pues, por otros sitios, ¿no? Por otros caminos, ¿no? Que igual no son tan cómodos, que requieren un esfuerzo, pero que son mucho más... en este caso didácticos, ¿no? Te transmiten mucha más la enseñanza, ¿no? Te hacen más, apropiarte más de la esencia verdadera, ¿sí? Y lo que ocurre es que estamos también en la cultura del no esfuerzo, en la que todo tiene que ser fácil y rápido, y eso pues no da muy buen resultado, no da muy buen resultado. Entonces hay que hacer otro planteamiento de todo esto, ¿no? Hay que hacer de otra manera las cosas. Sin embargo, la verdadera filosofía constituye el fundamento de la búsqueda de la verdad acerca del universo, de la vida y del ser por parte del filósofo. Modernamente ha surgido otra vía de conocimiento, la ciencia. El método científico procura elaborar respuestas fiables sistemáticamente mediante la observación, la experimentación y el razonamiento. Utilizando la lógica y las matemáticas, los científicos desarrollan modelos formales para explicar el mundo. Sus resultados deben ser verificables por otros y de esta manera se hace posible que los investigadores trabajen sobre los resultados de quienes les precedieron. Este método le otorga a la ciencia la ventaja de poder enunciar leyes verificables y de que las contribuciones de los científicos son incrementales, es decir, que se basan en fundamentos ya probados. Lo que decíamos antes, científicamente probado, ¿sí? Ya, pero ¿cómo? Claro, si tú pones esto y esto y esto, el resultado será esto, ya, pero si siempre pones lo mismo, el resultado siempre será lo mismo, ¿sí? Sí, pero basta que una circunstancia o algo que forme parte de esa ecuación cambie para que el resultado cambie. Y hay muchas cosas de las que tú ni siquiera tienes la más mínima noción.
¿O acaso la vida es un laboratorio donde todo está controlado? En absoluto, ¿no? Como hay pintadas por ahí, ¿no? No os preocupéis, todo está fuera de control. Todo está fuera de control, no os preocupéis. Bueno, pues algo así. La vida no es un laboratorio donde lo tienes todo controlado, lo tienes todo medido, todo ajustado, ¿no? Entonces, eso que se dice científicamente comprobado es muy cuestionable, muy cuestionable. La vida no es eso. ¿Sí? Eso funcionará así, pero la vida no es así. La vida no es así. La ciencia ha crecido enormemente en los últimos siglos, permitiéndonos conocer muchos secretos de las matemáticas, la física, la astronomía, la biología y otras ramas del saber. La ciencia ha hecho posible el impresionante desarrollo tecnológico del siglo XX, permitiéndole al hombre explorar como nunca antes lo había hecho el mundo que le rodea y modelar hasta cierto punto el medio natural de acuerdo con su conveniencia o con lo que más creía conveniente. Así nos va, que tenemos el cambio climático y todas las demás mandangas que en cualquier momento nos hace así la Tierra y nos vamos a tomar por saco todos. Sin embargo, la exigencia de objetividad, capacidad de repetir el razonamiento y comprobación experimental ha sido a costa de un precio. Las preguntas básicas se muestran esquivas y aunque los científicos expanden los límites del conocimiento, aquellas parecen inalcanzables por este método. La ciencia no puede explicar la vida y la muerte. Hay cosas a las que no llega, o por lo menos con los paradigmas que tiene ahora la ciencia, con los planteamientos que hace. Quizás cuando se vaya incorporando la física cuántica y demás planteamientos científicos más actuales, otras teorías que se están ahora empezando a mover, quizás sí, pero por ahora los planteamientos científicos con los que nos hemos valido para el desarrollo que hemos tenido el siglo pasado, el siglo XX, no nos sirven para explicar las grandes preguntas de la conciencia humana, de la conciencia humana. Las preguntas básicas se muestran esquivas y aunque los científicos expanden los límites del conocimiento, aquellas parecen inalcanzables por este método. Las causas primeras no forman parte del ámbito del estudio de la ciencia. También es necesario distinguir entre los conocimientos debidamente contrastados y las innumerables teorías que se elaboran para explicar los hechos observados. Las teorías cambian, evolucionan y se perfeccionan, por lo que no deben ser tomadas como dogmas o última palabra. Por eso digo que lo de la ciencia hay que cogerlo con pinzas, porque lo que tienes hoy, mañana no lo tienes. Mañana sale no sé qué y lo que te vale hoy, mañana ya no te vale. Tienes que darle la vuelta a eso y ponerle de otra manera. ¿Sí? Por eso digo que lo de científicamente comprobado, cuidado. La ciencia no puede resolver el misterio último de la naturaleza, debido a que en el último análisis nosotros mismos somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Y ya sabéis que, como plantea la física cuántica, el observador influye en lo observado. Por lo tanto, lo que estás viendo tiene más que ver contigo que lo que tienes delante. ¿Sí? Así que no te creas nada. En la antigüedad, las ramas del saber no estaban formalmente especificadas y separadas como ahora. Antes los sabios sabían de todo. ¿Sí? Un sabio como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Habéis ido de copas con él cualquier fin de semana, ¿no? Pues era filósofo, científico, artista, lo era todo. Era todo, ¿sí? Porque eran todas las ramas, todos los aspectos del saber humano se concretaban en individuos como ese, ¿no? Lo cual era una maravilla. Tener eso era una maravilla, ¿no? En todas las épocas hubo seres humanos que consideraron a la realidad como un todo, la vida como algo completo e integrado, que no puede ser entendido si se fracciona. Desde épocas remotas y lugares dispares como Egipto, India, China, Grecia y Roma, hasta inclusive en la Europa medieval, surgieron corrientes de pensamiento más o menos públicas que expresaron un cuerpo de ideas similares, tratando de responder a las preguntas esenciales de la vida.
Hubo gente que comprendió que muchos mitos, leyendas, tradiciones religiosas, esquemas filosóficos y símbolos son sólo destellos de la verdad. Que hay una corriente común que subyace detrás y que ha sido parcialmente comprendida y manifestada en estas diferentes expresiones. Entre esta gente hubo personas que con su propia conciencia lograron conectar más estrechamente con la realidad y comprender los misterios de la vida. Ellos dejaron su testimonio y trataron de transmitir indicios de la realidad, que es una vivencia y no simplemente un conjunto de ideas o doctrinas, lo vivencial. Esa expresión de los maestros, ¿sí? Del conocimiento de la verdad que se transmite después a los discípulos mediante esa proyección, el fuego iniciático, Tellas, que da lugar a la transmisión de la enseñanza, ¿sí? El buscador de la verdad, por lo tanto, no debe adherirse dogmáticamente a ninguna de estas ideas, sino que debe ver lo que hay detrás de todas ellas. Debe ver detrás del velo para encontrar su propia expresión, su propia comprensión y punto de vista. Este enfoque sincrético, ecléctico, integrador, holístico, se conoce como teosofía. La teosofía, entonces, se puede considerar como la síntesis de la filosofía, la ciencia y la religión en la constante búsqueda de la verdad. ¿Sí? Es una definición muy acertada, ¿no? La teosofía, entonces, se puede considerar como la síntesis de la filosofía, la ciencia y la religión en la constante búsqueda de la verdad. ¿Sí? Esa es atravesable, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Eh? Esa pregunta es atravesable. Sí. Al cuerpo de ideas que apareció en tantas épocas y lugares bajo diferentes formas, pero con la misma esencia, se le dio el nombre de teosofía. La palabra viene del griego teos, divino, del ámbito de los dioses, y sofía, sabiduría. Por lo tanto, la teosofía es la divina sabiduría. Es el conocimiento de primera mano de las leyes de la naturaleza que le otorgan al hombre un sentido trascendente de la vida, así como una capacidad de comprender sus aparentes contradicciones y conflictos. Comprender sus aparentes contradicciones y conflictos. Mucha gente dice, qué incongruente es el ser humano. Hombre, es incongruente en la expresión, en lo superficial, en la manifestación, en lo que hace, y a veces se contradice con lo que piensa, ¿sí? Pero si tuviéramos una comprensión más grande del ser humano, no veríamos tal contradicción, sino que veríamos distintas emergencias, es decir, que salen de diferente manera los diferentes aspectos del ser humano, ¿sí? Lo físico se manifiesta de una manera, lo intelectual se manifiesta de otra distinta, lo emocional diferente, el aspecto espiritual tiene otra manifestación, y claro, entre esas manifestaciones puede haber incongruencia, pero en su conjunto no. Entonces, nos falta la visión global, la visión integradora de lo que es la comprensión de lo que es por completo el ser humano, ¿sí? Eso es lo que falta, en general, ¿sí? Vemos solamente una parte, y las partes sí que entran en contradicción, pero si lo vemos todo, decimos, vale, ahora ya comprendo, ¿sí? Eso es lo que nos falta, eso es lo que tenemos que ir poco a poco, ir puliendo y siendo capaces de verlo, ¿sí? Esa es la idea que nos da toda esta corriente filosófica de la teosofía, ¿no? Hay que diferenciar entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es información con contexto, es explicación en base a modelos, basado en ideas y en el razonamiento. Pero la sabiduría es algo más, es vivencia, realización, es una consciencia de la realidad que supera los límites de la mente y del razonamiento. La teosofía también se ha conocido con otros nombres, según donde se haya manifestado, o el enfoque que se le daba, como Brahma Vidya, que eso los de filosofía védica, siempre que hacemos el curso de meditación, hacemos referencia al Brahma Vidya, ¿sí? Que es el conocimiento divino, el conocimiento espiritual, ¿sí? La sabiduría sin edad, la filosofía perenne o doctrina oculta, la filosofía esotérica, etc., ¿sí? Todas estas cosas.
Aunque se puede definir la palabra teosofía, no se puede definir qué es teosofía, porque no se trata de un conjunto de ideas o doctrinas. No se puede decir esto es teosofía y lo demás no es teosofía, sino que de alguna manera teosofía sería todo, ¿sí? Cualquier intento de expresar la verdad en palabras queda reducido a hablar acerca de ella, pero no se la puede encerrar en un conjunto de ideas concretas. Esto es similar al hecho de que un mapa o guía de viaje a un lugar determinado no es lo mismo que experimentar el viaje a ese lugar. ¿Sí? Una cosa es que veas el mapa y otra cosa es que vayas a donde el mapa señala, ¿sí? y que estés ahí, que vivas la experiencia de estar ahí. ¿Sí? Dice un viejo aforismo: el dedo que señala la luna no es la luna. ¿Sí? En este curso tocaremos algunos principios fundamentales de la teosofía para promover la investigación y la reflexión, pero no podemos enunciar la teosofía ya que ella es realmente una experiencia individual o trascendente de la realidad. Sí que haremos, ya incluso hoy si nos da tiempo, un enunciado de los preceptos fundamentales, de los fundamentos de la teosofía, pero no como doctrina, no como dogmas de fe o como esto es teosofía y si no estás en esto no estás en teosofía, sino como una idea con la que trabajar. Y mediante el trabajo sobre esa idea ir comprendiendo, ir penetrando con tu conciencia, con tu consciencia la verdad. Hacerte consciente de lo que es la verdad cada vez más. ¿Sí? Eso, son como herramientas de trabajo que te permiten una guía, son como unos carriles, ¿no? Que te permiten ir profundizando y perseverando en esa conciencia de la verdad, ¿no? En ir penetrando la idea de la verdad, el sentido de la verdad, el sentido de todo, en definitiva, ¿sí? Dice Jinarayadasa, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica: la teosofía es la ciencia de la vida y el arte de vivir. Es una manera poética de referirse a la teosofía, ¿sí? Según los registros históricos, la primera vez que se utilizó el nombre teosofía, ahora va a dar un poco sentido histórico del concepto de la teosofía, ¿sí? La primera vez que se utilizó el nombre teosofía fue en Alejandría, alrededor del año 200 de nuestra era, por los filósofos neoplatónicos de la escuela de Alejandría. En Alejandría, en los primeros siglos de nuestra era, se desarrolló un maravilloso centro del saber universal, gracias a la presencia de muchos pensadores de distintas ramas de la ciencia y de la filosofía, como Arquímedes, Herón, Euclides, Aristarco de Samos, Eratóstenes, etc. ¿Sí? Algunos nombres de estos se nos harán más conocidos porque aparecen incluso en los libros de texto del bachillerato, de la ESO o lo que sea, ¿sí? Otros pues nos resultarán más desconocidos, ¿sí? Esto fue posible por la creación de una gran biblioteca que llegó a contar con 1 millón de obras, según dicen algunos historiadores. Allí, un filósofo, Amonio Sacas, fundó una escuela de filosofía en la que intentaba rescatar la esencia sutil que yace detrás de tantas filosofías y religiones, integrándolas, y le llamó Escuela Ecléctica Teosófica. Su principal discípulo, Plotino, la organizó y continuó esta línea, así como muchos otros filósofos, que además la expandieron geográficamente, mostrando al mundo las posibilidades de este cuerpo de ideas y de cómo ellas ofrecían una explicación coherente del universo. Es decir, intentaba rescatar la esencia sutil que yace detrás de tantas filosofías, religión y religiones, integrándolas. Integrar, juntar, ¿sí? Y ver qué hay de común para rescatar lo esencial de todas ellas, ¿no? Y distinguir la forma en la que se presentan de lo que es esencial, de lo que es más nuclear de todo ello, ¿sí? Eso es lo que dio origen a todo esto, ¿no? Sus enseñanzas, a su vez, tienen sus raíces en una tradición que se remonta a Egipto, India. Los filósofos presocráticos, principalmente Pitágoras, y otras fuentes importantes de sabiduría en el mundo antiguo. La escuela teosófica
gozó de gran reputación y atrajo la atención de pensadores y personas influyentes del mundo antiguo, que fueron discípulos de algunos de sus más altos exponentes. Además de los mencionados, debemos nombrar a Porfirio, Jámblico y Proclo como los más destacados. Debemos observar que la influencia de los neoplatónicos no se limitó a su época, sino que se extiende hasta nuestros días. La teosofía floreció a lo largo de toda la historia y en distintos lugares a través del mensaje de notables pensadores que fueron visionarios, brillantes y que dejaron una huella que ha trascendido a su propia época. Ellos han expresado su visión de la sabiduría perenne, con diferentes nombres o sin ningún nombre en especial. Una larga lista de filósofos, líderes religiosos, hombres de ciencia, escritores, artistas y pensadores en general han sido y son también, en nuestra época, expresiones individuales de algunos aspectos de la tradición teosófica. Muchas escrituras consideradas sagradas son expresiones veladas, parciales y simbólicas de esta misma esencia. Ellos han sido los pregoneros de la sabiduría sin edad, quienes, como hojas de un árbol, se han nutrido de la misma savia que todas las demás hojas del mismo árbol, para dar su enfoque particular, su mensaje personal, pero en definitiva, basado en la misma sabiduría universal y en la divina sabiduría o teosofía. Si quisiéramos hacer una lista de estos personajes históricos, esta sería sumamente incompleta, pero deberíamos incluir a nombres como Gautama Buda, Hermes, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Lao Tse, Platón, Jesús de Nazaret, Plotino, Jámblico, Sankaracharya, Paracelso, Patanjali, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Isaac Newton, Spinoza y muchos, muchos más. De Spinoza hace poco que os he puesto también un escrito, ¿verdad? ¿Sí? El investigador de la teosofía tiene a su disposición una extensa colección de fuentes de información. De estos pensadores con sus contribuciones y estudios que motivan y enriquecen la investigación. Sin embargo, debemos recordar que ni siquiera la colección más extensa de todas estas fuentes no es en sí la teosofía, porque ella es la experiencia directa de la realidad en la propia consciencia. La divina sabiduría es la identidad de la consciencia con la realidad de nosotros mismos y del universo. Ahí es a donde nos tiene que llevar. Los teósofos no somos coleccionadores de libros, sino que somos experimentadores, investigadores, somos aprendices de penetrar con nuestra conciencia la verdad. ¿Sí? En la era moderna, ahora ya entra en lo que es la historia más actual de la teosofía, ¿sí? En el siglo XIX se despertó un interés por lo oculto, lo paranormal, aquello que estaba más allá de las explicaciones mecanicistas de la ciencia de la época y de los dogmas religiosos asentados. Ahí fue un poquito como el caldo de cultivo ideal para que naciera la teosofía moderna, ¿sí? La teosofía actual. Porque todos estos que hemos comentado antes son gente de mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero al final del siglo XIX, cuando a mediados del siglo XIX empezó el desarrollo científico de la era industrial moderna, ¿sí? Con las máquinas y todo esto, enseguida empezó a darse un choque pero brutal entre los planteamientos de la religión y la ciencia, que empezaba a desarrollarse y a romper con todo, ¿sí? Y ahí, en ese choque de trenes, apareció lo que cita aquí, un interés muy, muy, muy especial por los fenómenos paranormales, por el espiritismo y por todo este tipo de cosas que no podían explicarse ni científicamente ni religiosamente. Ni la religión ni la ciencia podían explicar esos fenómenos que hubo gente que empezó a popularizar, a dar a conocer, incluso había eventos multitudinarios en los que se hacían unos shows tremendos, vamos, lo que sería la televisión moderna de hoy en día, ¿sí? Pero de una manera que era asombrosa en aquella época, ¿no? Y ahí, en ese caldo de cultivo tan especial,
se fundó la Sociedad Teosófica actual, ahí. Sí, uno de los grandes precursores, incluso Blavatsky se dedicaba a estas cosas, como ahora vamos a explicar. Que ya enseguida dijo, no, este no es el camino, vamos a ir al camino de la sabiduría y no al camino del show, por decirlo de alguna manera, de los fenómenos así que se escapan a la comprensión sencilla de la realidad. Pues, en la era moderna, en el siglo XIX, se despertó un interés por lo oculto, lo paranormal, aquello que estaba más allá de las explicaciones mecanicistas de la ciencia de la época y de los dogmas religiosos asentados. Una extraordinaria mujer rusa, Elena Petrovna Blavatsky, que vivió entre 1831 y 1891, viajó en su juventud por el mundo visitando distintas culturas y centros de saber, especialmente en Oriente. Allí se relacionó con seres notables que le enseñaron las profundidades de la filosofía esotérica o teosofía. Estos seres fueron conocidos por ella y por otras personas como Mahatmas, que significa gran alma en sánscrito. Mahatma significa gran alma, o maestros espirituales. Ellos eran una expresión más de esa larga cadena de seres iluminados que realizaron y dieron al mundo estas enseñanzas a través de todas las épocas y lugares. En 1873, Blavatsky fue a Estados Unidos y allí conoció al general Henry Steele Olcott, que en ese entonces colaboraba como periodista investigando fenómenos psíquicos. Juntos emprendieron la tarea de investigar los fenómenos que había en las manifestaciones del espiritismo de la época, porque desafiaban al materialismo que dominaba la cultura de entonces. Es decir, se dio lo que os decía antes, ¿no? Ese dogmatismo de fe ciega de las religiones empezó a romperse con ese materialismo científico en el que tenía que darse explicación a todo, ¿sí? Y ahí apareció toda esta serie de fenómenos que no tenían explicación científica, pero que hubo gente que los hacía, que hacía demostraciones de eso, ¿no? Ya digo, eso era como si fuera un show, era una cosa tremenda de aquella, ¿no? Entonces, cogió muchísimo reconocimiento, atrajo muchísimo a la gente esa serie de fenómenos, ¿no? Y ahí es donde Blavatsky era una de las personas que practicaban espiritismo. Hacían demostraciones, así cosas muy esotéricas, ¿no? Pero vio que eso se iba convirtiendo en una especie de circo, ¿sí? Que no quita para que las personas que se dediquen a eso tengan todo el derecho del mundo a seguir haciendo lo que crean que tienen que hacer y ya está, ¿no? Pero ellos, Blavatsky, Olcott, etcétera, decidieron darle otra dirección, otro sentido a todo eso, ¿no? Y fundar lo que conocemos ahora como la Sociedad Teosófica. Juntos emprendieron la tarea de investigar los fenómenos que había en las manifestaciones del espiritismo de la época, porque desafiaban al materialismo que dominaba la cultura de entonces. Blavatsky misma era poseedora de poderes psíquicos extraordinarios, pero ella no les daba importancia y los consideraba solo como una muestra de que hay mucho más en el mundo de lo que aparenta a través de su manifestación material. Su interés era la sabiduría perenne que explica las preguntas básicas de la vida, el origen del universo y la transformación del ser humano para realizar su magnífico potencial interno. De ese potencial interno y de estas, ¿cómo le llama aquí? Blavatsky misma era poseedora de poderes psíquicos extraordinarios. ¿A qué te suena eso? ¿A qué te suena eso de los poderes psíquicos? A tener clarividencia, a tener la capacidad de ver el pensamiento de otros, a mover objetos sin tocarlos, etcétera, ¿sí? Bueno, pues estamos muy confundidos, tremendamente confundidos. Eso es lo que nos han vendido, porque la verdadera realidad de los poderes psíquicos está en otro sitio, que ya lo vamos a describir después, ¿eh? Y os vais a dar cuenta que aquí llevamos mucho tiempo haciendo eso. ¿Sí?
Blavatsky, también conocida con sus iniciales HPV y Olcott, eran entusiastas en la tarea de recuperar las enseñanzas de la filosofía perenne, casi perdida en el mundo occidental en aquella época. Con este fin, iniciaron un movimiento atrayendo gente interesada en investigar los misterios antiguos, los fenómenos extraños y la filosofía, que derivó en la fundación de la Sociedad Teosófica, The Theosophical Society. Mi inglés, como podéis ver, es muy macarrónico. ¿Cómo te ¿Sí? ves? Exactamente, más o menos. Más o menos. Entonces, fundaron la Sociedad Teosófica en la ciudad de Nueva York el 17 de noviembre de 1875. Los principales fundadores de la Sociedad Teosófica fueron Blavatsky, la primera mujer rusa naturalizada como ciudadana americana, y Olcott, un abogado prominente y periodista que se convirtió en el primer presidente de la sociedad. Asociados con ellos estaban Judd, un joven abogado de Nueva York, y otros entusiastas interesados en la filosofía expuesta por Madame Blavatsky. Las circunstancias e historias alrededor del encuentro de los fundadores y de los primeros tiempos de la Sociedad Teosófica están muy bien relatados de primera mano por Olcott en su libro Historia de la Sociedad Teosófica. El libro relata lo acontecido desde el encuentro de los fundadores hasta los primeros años de la Sociedad Teosófica, incluyendo el establecimiento de su sede internacional en India, donde se encuentra actualmente, en la ciudad de Adyar. ¿Sí? Adyar, con Y, A-D-Y-A-R, Adyar. ¿Sí? Luego explica incluso en qué parte de la India está, aquí en el escrito. La Sociedad Teosófica se fundó con un espíritu de investigación y mejora de la humanidad. La formulación de sus objetivos fue evolucionando, aunque mantuvo su esencia, y llegó a establecerse hasta su forma actual en 3 objetivos. 1, que los tenemos ahí copiados en el tablón. 1, formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 2, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Y 3, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Esos son los 3 fundamentos o los 3 objetivos de la teosofía. ¿Sí? Primero, lo de la fraternidad universal. Sí. Esto es un ideal que acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos. Pero claro, una cosa es ese ideal de la fraternidad universal y otra cosa es ¿y cómo llegamos ahí? Porque no estamos ahí. No estamos en la fraternidad universal. Estamos permanentemente en el quítate tú que me pongo yo. Y si no te quitas, te quito yo. ¿Sí o no? En la competitividad, en el rechazo del que es diferente, en la falta de tolerancia, estamos muy lejos de la fraternidad universal. Sí que hay, desde los últimos 60 años aproximadamente, ¿no? desde la época hippie ahora, sí hay movimientos en los que van cayendo esas barreras que cultura, raza, religión, color de piel, casta, etcétera, han ido levantando a lo largo de los siglos, ¿sí? Y hay una mayor normalización de las relaciones sin distinción, ¿sí? Cada vez más, afortunadamente, ¿sí? Pero también hay el contrapeso, el radicalismo en el que todavía la discriminación y la separatividad se hacen mucho más fuertes, ¿sí? Es como el yin y el yang de todo, ¿sí? Hay un movimiento que desde los años 60, como digo, se ha ido desarrollando en dirección a esta fraternidad universal, sobre todo con movimientos de filosofía oriental, de yoga, de meditación, de mindfulness ahora modernamente, ¿no? Con la expansión del budismo, desde que los chinos arrojaron del Tíbet a los budistas y se tuvieron que ir por todo el mundo, ¿no? Con todo eso sí ha habido un movimiento en dirección a la fraternidad universal mucho más grande que en toda la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo también
se ha radicalizado enormemente el otro extremo. Enormemente. Que se apalea a alguien porque es gay, o que le prenden fuego porque es un indigente, o, Dios mío, cosas que dices, pero ¿esto cuándo se ha visto? Es decir, ¿cuándo se ha hecho cosas estas? ¿Sí? Y ahora es el pan de cada día, es decir, es la cosa más normal del mundo. Y digo, ¿pero cómo? ¿Sí? Entonces, se da de las dos maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir viendo dónde queremos estar. Eso entonces en cuanto primero a esta idea de la fraternidad universal. El segundo de los objetivos, que es el estudio comparativo de filosofía, religión, ciencia, etcétera, ¿sí? Es tratar de ver, como hemos dicho antes, qué es lo que hay de común en todo. En lugar de radicalizarnos, vuelta a lo mismo, y hacer que predomine lo mío, porque es en lo que yo creo y todos los demás están equivocados, ir viendo qué puedo aprender del otro. En lugar de ir a adoctrinar, ver de qué me puede servir lo que ve la otra persona para yo ver mejor lo que estoy viendo. ¿Sí? Esa es la idea, la de sumar. La de sumar. ¿Sí? En lugar de competir o de aniquilar al que es diferente y tratar de imponer tu sentido de las cosas, tu razón, y decir, bueno, vamos a aunar esfuerzos, vamos a sumar. ¿Sí? Y esa idea que implica un grado de humildad muy grande por otra parte, en el sentido de que yo no tengo toda la razón. Yo veo así las cosas y tengo todo el derecho del mundo a verlas así. Pero tú las ves de esta otra forma y también tienes todo el derecho del mundo a verlas así. ¿Por qué no sumamos y así los dos vemos mejor? ¿Sí? En lugar de competir y quítate tú que me pongo yo y porque yo tengo más razón, porque soy más listo que tú y te convenzo a ti de no sé qué. O te llevo al huerto, o simplemente te prohíbo pensar. que es lo que a lo bravo es lo que hace. El pensamiento único. Tele. Estamos teledirigidos, joder. Estamos teledirigidos, joder. Y en cuanto al tercer objetivo, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Insisto, que veremos un poquito más adelante, eso de los poderes latentes en el hombre, que ya empezamos enseguida en cuanto oímos a pensar cosas raras, no tiene nada que ver con lo que habitualmente entendemos, sino que es otra cosa, por lo menos aquí, a los que venís habitualmente aquí, mucho más normalizado, mucho más habitual, de los que venís muchas veces aquí y hablamos mucho de todas estas cosas, como veremos ahora, ¿no? El primer objetivo establece como base para la sociedad teosófica la formación de un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin ninguna clase de distinciones. Como veremos a lo largo del curso, esto no es simplemente una base moral para establecer un grupo armónico, es mucho más que eso, es el foco en la unidad de toda la vida, que es la base esencial de todo el trabajo teosófico. Pero ese primer objetivo no se consigue, no se alcanza, no se da si tú no vas haciendo un trabajo en ti, contigo, de acercamiento a la percepción de la verdad y de muy importante, desenmascaramiento del ego. Si no hay ese proceso de desenmascaramiento del ego, de ir desidentificando con tu egoicidad, con tus maneras de ser, de pensar, de estar en el mundo, tus creencias, no hay manera de acercarse a la fraternidad universal. No hay manera. ¿Sí? Y eso exige, otra vez vuelvo a decir, la humildad de decir, no, tengo todo el derecho del mundo a ser así, pero no puedo imponer esta manera de ser a los demás. Y tengo que aprender a convivir, tengo que dar por bueno también lo que hacen y sienten y viven los demás, dentro de lo que es válido y lo que no, en este camino, en este sendero, etcétera, ¿sí? Ese proceso de desenmascaramiento del ego requiere mucho esfuerzo, mucho, ¿sí? Como todos los que habéis estado ya en cursos de autoconocimiento, de enneagrama, etcétera, es un esfuerzo de la leche, y un trabajo costosísimo a nivel egoico, ¿sí? Para renunciar a tu egoicidad. Y si no, los que más experiencia tenéis, anda que
El segundo objetivo establece que la sociedad teosófica procurará fomentar el acceso al conocimiento de lo esencial de la vida aportado por la religión, la filosofía y la ciencia, pero desde un punto de vista amplio, integrador y no dogmático, para tratar de encontrar esa esencia universal que subyace detrás de las tres vías. ¿Sí? Hay que ir sumando, como decíamos antes, hay que ir sumando, no excluyendo. El tercer objetivo nos propone un desafío directo para ir hacia lo desconocido e investigar las leyes de la naturaleza, que aún son un misterio para el conocimiento académico común. Y no se trata de una mera curiosidad, sino del desenvolvimiento de las capacidades latentes en todo ser humano. Los grandes seres iluminados que han existido y existen nos demuestran que tenemos un potencial extraordinario que podemos desarrollar si queremos desentrañar los misterios del universo y de nosotros mismos. No se trata del desenvolvimiento de facultades paranormales, sino de la pura expansión de la conciencia, el desenvolvimiento de facultades como el discernimiento, el amor universal, la conciencia de lo eterno o la visión de lo verdadero. ¿Sí? Que de eso no hablamos nunca aquí, ¿verdad? Conciencia, conciencia, conciencia. Ese es el poder del ser humano. Eso es lo que nos corresponde. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Lo demás, estas facultades paranormales que cita aquí y que mucha gente busca afanosamente, oye, mira, si se dan, ya está. ¿Sí? Aprovéchalos para tu bien y para el bien de la humanidad. Que muchas veces ni siquiera somos capaces de eso, ni siquiera. Tenemos potencialidades extraordinarias y nos dedicamos a cagarla una detrás de otra, con esos poderes psíquicos, en lugar de ayudar a la gente y ayudar a que la humanidad sea mejor. ¿Sí? Y mucha gente buscando eso en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es un trabajo de conciencia, 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 conciencia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por lo que hemos dicho antes. El ego se frota las manos. Ahora voy a ver lo que piensa la vecina. ¿Sí? Porque voy a meterme en su mente. ¿Sí? Así de gilipollas estamos en este mundo. Por eso, si no hay un trabajo de desenmascaramiento del ego, y le pones al ego patas arriba diciendo, ahora me vas a servir a mí, es decir, al alma, a la conciencia, al ser que soy, ¿en qué caes si te metes en estas cosas? En darle de comer al bicho. Yo soy la hostia. Ya sé hasta en qué número va a terminar la lotería de las navidades del año que viene. Soy la leche, ¿eh? Mira que soy, ¿eh? ¿A qué sí? Así. ¿De esa gente? Así. Ahora, en el desarrollo de conciencia y en el sumar a la humanidad y el hacer que el ser humano sea más humano, hay ya 4 pringados que hemos hecho filosofía védica, ¿sí? Y que tenemos un papel que dice que somos filósofos. Aunque no me lo vais a ver, nunca colgado en la pared. Pero nadie más. Nadie más. Así que ya sabéis, el tercer objetivo y los poderes latentes en el ser humano, ya sabéis a lo que se refiere. No os confundáis con estas cosas. Elena Blavatsky fue una mujer rusa de noble cuna, en cuya familia había escritoras, novelistas, apasionadas por la cultura. Su abuelo tenía una biblioteca en la que había libros de hermetismo y alquimia, por lo que se interesó desde muy joven por todo esto. Siendo joven, ella viajó por todo el mundo en busca de la sabiduría acerca de la naturaleza de la vida y de la razón de la existencia humana. Finalmente, Blavatsky trajo la sabiduría espiritual del este, es decir, de Oriente, de los antiguos misterios al occidente moderno, donde ellos eran virtualmente desconocidos. Sus escritos se convirtieron en la primera exposición de la teosofía moderna. Bueno,
eso de que eran virtualmente desconocidos en Occidente moderno, los conocimientos orientales, es relativo. Porque muchas de las cosas en las que se basó la enseñanza del Maestro Jesús de Nazaret tienen que ver con el Oriente, tienen que ver con el mundo oriental. Y de hecho hay muchas cosas en la Biblia que ya hemos comentado muchas veces que son copy-pega de los Vedas, que son muchísimo más antiguos. O sea que sí que estaban ahí, sí que estaban ahí. Lo que pasa es que el exclusivismo en el que todas las religiones se han movido a lo largo de toda la historia de la humanidad es como si se lo hubieran inventado ellos. Y digo, mira, no, perdona, que esto ya estaba escrito antes de que tú empezaras a ni siquiera a gatear. Sí, ya estaba antes. ¿Sí? Entonces, en todas estas cosas ya hemos referido varias veces a la humildad, ¿no? En todas estas cosas, el mejor acompañamiento es cierto grado de humildad, de reconocimiento a que tú no eres ni exclusivo, ni lo más de lo más, ni que todo, y un acercamiento desde esa humildad a eso que os ponía hace, me parece, anteayer, o sí, antes del viernes, que el viernes tocan los chistes. Que os ponía el jueves, me parece, que os ponía lo de Aham Brahmasmi, todo es uno, todo es Dios. Pues a ese concepto solamente puedes acercarte a través de la humildad, de la renuncia a la egoicidad y la separatividad. Si no hay ese trabajo, como hemos dicho antes, de desenmascaramiento del ego y de poner al ego al servicio del ser que eres, no hay acercamiento. Sí puede haber, pero es ficticio, es de mentira, es de boquilla. ¿Sí? Puedes decir misa si quieres, pero no es verdadero. No es verdadero, ¿sí? Entonces, mucha conciencia de esto, mucha conciencia de esto, porque el ego se las sabes todas y se camufla de todo, hasta de ego espiritual, y va dando bendiciones por ahí por el mundo, diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer y lo que no, ¿verdad? Que de eso seguro que conocéis a más de uno y a más de dos, que ya se lo saben todo, y ya te dicen hasta cuántas veces tienes que acostarte con tu pareja. No. Mucho cuidado con todas estas cosas, mucho cuidado. Aquí hay mucha egoicidad y mucho camufleo y no os creáis las cosas de cualquier manera. Mucho cuidado con todo esto. En 1877, seguimos un poco más con la historia de todo esto, Blavatsky publicó Isis sin velo, que según ella era el fruto de una relación algo íntima con adeptos orientales y el estudio de su ciencia. Su éxito fue inmediato en todo el mundo, despertó el interés de personas notables en muchos países y un número considerable de personas ingresaron en la sociedad y llegaron a tener un papel importante en ella. Más adelante, Blavatsky decidió hacer su obra magna, La Doctrina Secreta, cuyo primer volumen fue publicado en 1888 y que constituye un tratado profundo sobre las ideas de la sabiduría antigua, en base a un libro desconocido hasta entonces en Occidente, que era el libro de Dzyan. El libro de Dzyan, que es completamente hermético. Hermético en el sentido que ya puedes leerlo 20 veces, que digo, ¿y qué he leído? Se escribe D-Z-Y-A-N, ¿sí? El libro de Dzyan. En 1889 escribió el libro La clave de la teosofía, en el que bajo la forma de preguntas y respuestas explica cuestiones frecuentemente planteadas acerca de la teosofía y de la sociedad teosófica. Creo que ese libro lo tenemos aquí en la biblioteca, ¿no? La clave de la teosofía. Sí, sí. También en 1889 escribió otro libro llamado La voz del silencio, una obra clásica para los buscadores de la realización interna y que, según explica la propia Blavatsky, es, en el prefacio de la transcripción parcial de un antiguo libro llamado El libro de los preceptos de oro, que forma parte de la misma serie de donde tomó las estancias de Dzyan. No consideramos la obra de Blavatsky como un dogma, sino como una obra monumental, digna de ser estudiada y analizada,
que tuvo una influencia extraordinaria, no solo en el esoterismo, sino en la cultura general, tal y como muchos estudiosos han reconocido. Es decir, no es como una religión que te dice, en catequesis te dicen, esto y esto, tienes que creerte y ya está, ¿no? Para acceder a la comunión o para lo que sea, ¿no? Esto no es así. Disculpad un momentito que tanto hablar. No es cuestión de dogmas de fe, sino es cuestión de investigación. Es cuestión de cogerte las enseñanzas que te llegan a través de Blavatsky, como estamos diciendo en este caso, ¿no? Isis sin velo es una obra muy difícil de comprender. El libro de Chian yo ni siquiera lo he tenido en la mano, ni siquiera el Isis sin velo ya es bastante difícil. Ya la doctrina secreta es muy complicada. Para la inmensa mayoría de la gente te lo tienen que explicar y te lo tienen que explicar muchísimo además. ¿Sí? Hay que darse tiempo, hay que darse tiempo. Hemos dicho antes cómo con nuestra mente tenemos que irnos acercando a todo este concepto de ideas, ¿no? Y eso requiere que las estructuras mentales con las que nos acercamos a la comprensión de las cosas vaya cambiando. Se tiene que ir modificando. No puedes coger esto con la idea que tienes ahora de las cosas, de la realidad, del mundo, de lo que te han enseñado hasta ahora. Fijaros cómo muchas veces explicamos en clase que la mente es como ese juguete de los niños que es un cubo de colores que tiene agujeros de distinta forma y tienes un montón de piecitas de distintas formas también y tienes que meter cada pieza por el agujero de la forma que le corresponde. No te entra por ningún otro agujero. Te entra la pieza por donde tienes que poner. Pues la mente es así. Solo te entra aquello que se puede comparar con las referencias que tiene. ¿No tiene referencias? No lo ve. Como si no existiera. Como si no existiera. Y puede escucharlo un montón de veces, pero entra por aquí, sale por allá y no le queda nada. ¿Sabéis cuál es el remedio para eso, no? ¿Tú ya sabes cuál es el remedio? No sabes cuál es el remedio. Cuando una cosa te entra por aquí y te sale por otro lado, ¿no sabes cuál es el remedio? Claro, pones un tapón en el oído y ya está. Vas a la ferretería, compras tapones para los oídos y te pones uno. Eso fue remedio de Brijas en un congreso de yoga. Para que veáis cómo son los congresos de yoga. Pero eso que estoy diciendo así jocosamente es muy importante. Tenemos que ir modificando las referencias que tenemos en nuestra mente. Esos agujeros por donde metemos las piecitas. Hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando. ¿Y cómo se cambia eso? Trabajando. ¿Sí? Pico y pala, que decimos tantas veces. ¿Cómo trabajas con eso? Trabajas empezando a tener en cuenta los planteamientos, las referencias que se te ponen delante en clase cuando hablamos de esas cosas y empiezas a tenerlos en cuenta. Y ahí va. Pues esto a mí no me había dicho nadie. Y empiezas, ¿y si son así las cosas? ¿Y si yo no me había enterado de esto y resulta que... ¿Y si...? ¿Sí? Luego vas al concierto de AC/DC. Sí. Por cierto, un inciso. ¿Sabéis que vienen Barón Rojo y Obús a Vigo a un concierto? A ver, los que tenemos canas. Barón Rojo y Obús en Vigo, en concierto. ¿Los originales o serán? No os lo perdáis, ¿eh? No digas que eres mayor. Bueno, pues la modificación de las referencias mentales vienen teniendo en cuenta las cosas que te plantean. Para aprender, atender. Y en esa atención empiezas a tener en cuenta cosas para la vida. Y empiezas a comprender de otra manera las cosas. Y empiezan a modificarse las estructuras mentales con las que comprendes la realidad. Ese es el proceso. ¿Sí? Si vienes a clase a hacer gimnasia no te vas a enterar nada.
y no vas a cambiar en la vida nada. Y vas a seguir igual de imbécil toda la vida. ¿Sí? Que tienes todo el derecho del mundo a seguir siendo todo lo imbécil que quieras. Pero al mismo tiempo tienes la responsabilidad de salir de ahí. Tienes la responsabilidad de salir de ahí. ¿No lo haces? Problema tuyo. ¿Sí? Y probablemente de los que estén a tu alrededor también, porque vas a problematizar. ¿Sí? Cuando alguien tiene un problema, ¿qué hace? Problematizar su vida y a los que están alrededor. ¿Sí? Entonces, bueno, pues si tienes un problema con la dificultad que tienes de aprender y evolucionar, pues vas a problematizar eso con todos los que estén a tu alrededor. Si vas disminuyendo ese problema porque vas adquiriendo conocimiento, modificando referencias, aprendiendo y estando en el mundo de otra forma diferente, dejarás de problematizar y tu vida a tu alrededor será de otra forma diferente, será de otra manera. Habrá otros problemas, porque los problemas no desaparecen, que lo sepáis. Porque alguien dice, no, si yo ya hago yoga desde hace 5 años, yo ya no debería tener problema. Digo yo, espérate. Tienes un problema. Si crees eso, tienes un problema. Yo llevo casi 50 años y sigo teniendo problemas, así que bueno, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Muy bien, pues eso, no como un dogma, sino como algo a estudiar, a analizar y a comprobar en la vida cómo puedes comprender mejor las cosas con estos planteamientos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la teosofía hoy en día, ¿sí? Hoy en día, ¿no? Ya hemos hablado del siglo XIX, que es la teosofía moderna. La Sociedad Teosófica es una asociación internacional formada por secciones nacionales que está presente en más de 60 países de todo el mundo. Los miembros o afiliados de la Sociedad Teosófica son personas que se reúnen en grupos denominados ramas o logias, en las cuales llevan a cabo diversas actividades de estudio, intercambio de ideas y experiencias, cursos, conferencias, talleres y confraternización, todas ellas tendientes a cumplir los 3 objetivos de la sociedad que ya hemos enunciado antes. Existen ramas en varias ciudades, en la mayoría de las ciudades importantes, pero también hay otras localidades en las cuales solo hay algún miembro aislado que mantiene relación con la secretaría de la sección, al no haber ramas en su cercanía. La sede central de la Sociedad Teosófica es un gran campus conocido como Adyar, que está situado en la ciudad de Chennai, antes llamada Madrás. Seguro que os suena la ciudad de Madrás, en la India, ¿sí? En el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Adyar es un lugar muy conocido en la región y recibe muchas visitas turísticas por la hermosura del lugar a orillas del río Adyar en su desembocadura en la bahía de Bengala. La profusa vegetación, su paz y el hecho de ser el centro desde donde se dirige el trabajo de la sociedad en prosecución del mejoramiento humano hacen de Adyar un lugar muy especial. En la sede central también se encuentra la biblioteca, que contiene mucha documentación relativa a la Sociedad Teosófica, unos 250.000 volúmenes y una gran colección de unos 20.000 manuscritos en hoja de palma de distintos lugares de Oriente, ¿sí? Debe ser una maravilla de sitio Adyar, ¿eh? Bueno, Ángel ya estaba allí, ¿no? Sí. Isaac también. Isaac Jaulí, que algunos ya le conocéis, ha estado trabajando allí en Adyar. Ha estado trabajando para el Presi, para el Tim Boy. Ha estado trabajando allí. Porque el presidente de la Sociedad Teosófica, que ahora es un gringo, es un americano, Tim Boy, todos los presidentes tienen la obligación de vivir en Adyar. Sí. Entonces se trasladan allí, forman su equipo de colaboradores, etcétera, en el que Isaac Jaulí estuvo un tiempo trabajando. Sí. Es un centro de investigación muy visitado por estudiosos académicos. Los miembros de la Sociedad Teosófica de todo el mundo eligen democráticamente a sus autoridades locales y a su presidente internacional. Desde 2014, el señor Tim Boyd, de Estados Unidos de América, ocupa el cargo de presidente internacional. Hay también un Consejo General integrado por los presidentes de las secciones nacionales, en este caso Ángeles, es la presidenta de Ángeles Torra, es la presidenta de la sección española, y por otras personas designadas que
toma decisiones importantes y asiste al presidente. ¿Sí? Estamos ahora justo, me llegó esta semana la carta para elegir a la presidenta de la sección española, a Ángeles o a cualquiera otra de los miembros de la Sociedad Teosófica Española. Entonces, a los miembros de la rama os mandaré noticia de esto para que sugiráis, si queréis sugerir a alguien, el nombre de alguien para ser presidenta de la Sociedad Teosófica Española. Voz y voto, en este caso solo tengo yo como presidente de rama y como consejero de la Sociedad Teosófica, soy de la Asamblea General de la Sociedad Teosófica Española. Entonces, yo tengo 2 votos, pero me dejo aconsejar. Si queréis proponer alguna cosa, pues yo os digo lo que hay y luego ya pues decidiré, porque los votos los tengo que emitir yo. Tengo dos sobres ahí para dar estos votos. Vamos a leer un poquito más y le vamos a dejar aquí porque ya son casi las 12. Para afiliarse a la Sociedad Teosófica solo es necesario rellenar una solicitud, aceptar sus 3 objetivos, que es lo que hemos dicho antes, y pagar las cuotas societarias fijadas por la sección y por la rama. La cuota que fija la sección española de la Sociedad Teosófica es lo que pagáis aquí, porque como rama no tenemos gasto ninguno. Tenemos la suerte de que Kailas Yoga nos deja el local donde hacemos las reuniones y hacemos las actividades de la Sociedad Teosófica, ¿sí? Y como nos relacionamos virtualmente, es decir, por vía telemáticamente hacemos llegar todo, no gastamos ni en sellos gastamos. Así que solamente cobramos la cuota de la Sociedad Teosófica Española y no la de rama, como en otros sitios. En otros lugares, las ramas tienen que alquilar un local donde poder juntarse y hacer las cosas que hacemos nosotros aquí. Y eso implica unos gastos, ¿sí? Que además de la cuota que se paga, lo mismo que pagáis vosotros a la Sociedad Teosófica Española, tienen que a mayores pagar los costes de los locales donde se reúnen, ¿sí? Así que sois miembros aventajados de la Sociedad Teosófica Española. Al menos mientras viva yo y pueda mantener la escuela abierta, luego pues se hará lo que se pueda, como siempre. La Sociedad Teosófica no impone creencias a sus miembros, quienes están unidos por una búsqueda común de la verdad y el deseo de aprender el significado y propósito de la existencia a través del estudio, reflexión, autorresponsabilidad y servicio compasivo. Hay libertad de pensamiento y de expresión garantizada por una resolución del Consejo General que da derecho a cualquier miembro a expresar libremente sus opiniones con la única condición de que respete también las opiniones de los demás. Así que, aunque estemos en una charla de teosofía, yo puedo hablar de heavy metal e invitaros a que vayáis al concierto de Obús y de Barón Rojo, ¿vale? Y que se mosquee que se quiera mosquear. Que tenemos libertad de opinión. A ver si solo va a ser ir a conciertos de Julio Iglesias, hombre. Por favor. El miembro tiene derecho a participar en las reuniones de la rama, en eventos nacionales e internacionales y a usar las facilidades de la rama tales como su biblioteca. Un pequeño inciso. Aquí, en papel, es decir, físicamente tenemos pocos textos, ¿sí? Una de las estanterías que hay ahí en la librería. Pero virtualmente, en forma PDF, tenemos mogollón de literatura, pero muchísima literatura, ¿sí? Solamente tenéis que pedir y se os dará. Y si no sabéis qué pedir, pues pedir el listado. Hay un listado de libros. Entonces, pues esto parece interesante, pues se pide y se da. Ya digo, hay algunos físicamente, unos pocos, y tenemos... ¿Cuántos metros de revistas tenemos? Porque eso va por metros. Cada año son como 25 centímetros de pared, pero tenemos unos cuantos metros de revistas de Sofía, que ahora, bueno, llegan virtualmente y ya no vamos a hacer colección en papel, pero de todos los años que llevamos recibiendo revistas, de varios metros de pared de revistas de Sofía, de donde hemos sacado muchas veces pues las charlas que hemos dado aquí, ¿eh?
que trae artículos bien interesantes con los que podemos ir pues también trabajando en ese empeño de investigación y de profundizar en el conocimiento de todas estas cosas, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto a la biblioteca. También puede participar en la elección de autoridades locales e internacionales siempre que cumpla con lo establecido en los estatutos. Autoridades locales o internacionales no se refiere al alcalde o al presidente del gobierno, sino de la rama, ¿vale? El presidente de la rama. Porque si de nosotros dependiera... Tu jefe es de por vida. Vamos. De por vida. Pues lo vamos a enseñar. Eso. Hay varias publicaciones, revistas, boletines electrónicos, foros y demás medios por los que el miembro puede estar comunicado con la organización de la Sociedad Teosófica y con otros miembros. Ahora, que desde hace pues 2 años que empezamos con el tema de la pandemia, prácticamente todas las actividades de la Sociedad Teosófica Española y del resto del mundo también se hacen de forma telemática, ¿sí? Excepto, ¿quién? Los aliados. Narayana y el Loto Blanco. Ahí. El Loto Blanco, que somos los de aquí de Vigo, que seguimos manteniendo de forma presencial la actividad, aunque esté el mundo patas arriba. Entonces, todos los meses os paso, me acaba de llegar hoy, esta mañana acabo de verlo, me acaba de llegar el listado de las actividades telemáticas de la Sociedad Teosófica Española de todas las ramas. Si queréis pues conectaros virtualmente por Zoom a cualquiera de los cursos, charlas, lo que sea que se dé en cualquiera de las ramas. Toda esa relación os mando puntualmente todos los meses por correo electrónico a vuestro correo, ¿vale? Que lo miréis o no ya es cosa vuestra, ¿sí? A los miembros de la rama. Si alguien más quiere, pues que me lo diga, que yo ya mando, en el mismo clic, mando a todos por igual y no hay problema, ¿sí? Hay un montón de cosas que ponen distintas ramas de España y de Iberoamérica también, que hacen las actividades en español, que puedes conectarte por Zoom y bueno, pues incluso pues, talleres, encuentros, congresos, etcétera, que se hacen y que puedes asistir a ellos, puedes tener acceso a todo eso, ¿vale? Pero bueno, yo mando lo que me ponen y a partir de ahí, pues oye, pedir y ya se verá, ¿vale? Y para terminar, algo muy importante. Hay que notar que el hecho de afiliarse a la Sociedad Teosófica no convierte a uno en un teósofo, ya que la vivencia de la sabiduría divina es una experiencia personal que no puede ganarse por ningún medio externo. Es decir, no es que te den el carné y ya está, ¿eh? Simplemente la sociedad espera que sus miembros sean fervientes buscadores de la verdad, con el propósito de despejar la ignorancia y la ilusión que tanto sufrimiento causan en el mundo y para mejorar la vida de todos. ¿Sí? Es cuestión de experiencia personal, de trabajo interno, pico y pala. No es cuestión de cogerte carnet y, sí, soy teósofo. No. Trabaja. Y algo muy importante, vamos a dejarlo aquí, algo muy importante. El trabajo de investigación, ese tratar de escudriñar, de profundizar, de penetrar la verdad, como decíamos antes, ¿no? Es tanto más efectivo cuanto más lo compartes con los demás. Y eso, cualquiera que deis clase, que hay unos cuantos aquí, lo sabéis perfectamente. Más aprendes del yoga, cuantas más clases de yoga das. Más profundizas en la meditación, cuanto más gente se pone a meditar contigo y le enseñas a meditar a la gente. Pues más de estas verdades trascendentes aprendes y los haces tuyos, cuanto más lo compartes con los demás. No adoctrinando, no dogmáticamente, no intentando que los demás crean las cosas que deben, sino compartiendo, ¿sí? ¿Compartir qué significa? ¿Que le obligas a alguien a comerte la manzana que le das? No. Oye, ¿quieres una manzana? Te doy una manzana. ¿Pero le obligas a comerlo? No.
No. Como si se lo quiere llevar a casa o darle de comer a los pajarillos o lo que sea, ¿no? Tú le das, ya has hecho lo que tenías que hacer, ¿sí? Esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual. ¿Sí? Así que esperemos que tengamos un año fructífero. Seguramente pondremos un domingo antes de que lleguemos a fin de mes, en febrero, porque ya veis que hay mucho material. Yo pensaba darlo todo hoy, pero apenas he llegado a la mitad, un poquito más. No he dado más. Entonces, probablemente pongamos un domingo a mediados de febrero para hacer otra sesión de otra charla de teosofía y completar por lo menos esto. Y seguiremos con este temario, pues tal como aparece en el libro de Carlos Pérez, en el curso que nos ha preparado. Y si alguno de los miembros de la rama quiere algo, que podéis prepararlo como se ha hecho otras veces también en conjunto, juntaros varios, preparar el tema, quedamos a ver en qué fecha o cuándo se hace y nos ponemos a ello, ¿vale? Los miembros. Y los que no sois miembros, si queréis, pues ya sabéis, pedirme la ficha, hacemos el trámite y luego se hará pues un diploma, unos cuadernillos, un carnet y demás, como siempre se ha hecho, ¿vale? Hablamos al gobierno. Muy bien, pues vamos a terminar como siempre con la invocación que nos dejó Annie Besant para cuando tuviéramos estos encuentros, estas reuniones, así que nos sentamos un momento con la espalda bien derecha. Cerramos los ojos, respiramos profundamente y repetimos todos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Todos juntos. Muchas gracias a todos por venir, por participar, por formar parte de todo esto y encantado de la vida. Seguiremos con estas cosas el próximo día. Gracias a ti. Gracias por tu garganta. Bueno, ahí estoy. Es que